Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el profesor Marciano Torres. En esta ocasión vamos a estar viendo nuestro repaso de la unidad 3, justamente que tiene que ver con gráfica de una ecuación y lugares geométricos. Esto obedece a que ayer tuvimos problemas con el tema de la luz, con la AMD, entonces ahora les voy a dar la clase de repaso. Entonces vamos a ver la unidad 3. Procedo a la presentación. La unidad 3, gráfica de una ecuación y lugares geométricos. Tenemos el primer problema fundamental. El conjunto de los puntos y solamente de aquellos puntos cuyas coordenadas satisfagan una ecuación f de x y igual a 0 se llama gráfica de la ecuación o bien su lugar geométrico. Definición: cualquier punto cuyas coordenadas satisfacen la ecuación f de x y igual a 0 pertenece a la gráfica de la ecuación. Ejemplo: acá tenemos una curva y igual a x al cubo más x cuadrado menos 4x menos 1. Acá vamos a ir viendo, acá tenemos la curva, tenemos que ir dándole valores a x al término independiente y vamos a ir obteniendo valores para el término dependiente que es la y. Acá por ejemplo podemos ver, le damos menos 3, hallamos el valor numérico acá sería menos 3 al cubo más menos 3 al cuadrado, menos 4 por menos 3, menos 1, y efectuando todo esto resulta el primer elemento también dependiente para y, que es menos 7. Y así también para los demás. Cuando x es menos 2, en la ecuación introducimos y va a salir 3 para y. Para menos 1 va a resultar 3 también, para 0 va a resultar menos 1, y para 1 va a resultar menos 3, y para 2 va a resultar 3. Recordemos que aquí, para que se nos forme la curva, por lo menos necesitamos tener esta cantidad de pares de puntos. Eso no significa que solamente estos puntos. Cuanto más puntos le pongamos a nuestra curva, cuanto más estén cerca, entre 0 y 1, también podemos ir dándole valores intermedios, entre 0, 1, entre 0, menos 1, entre menos 1, 2, entre menos 1, 3 también. Pero por lo menos con esta cantidad de puntos, un par, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos me va a ir resultando más o menos así como en esta gráfica. Pero con 2 puntos o 3 puntos no va a salir absolutamente nada todavía. Entonces necesitamos tener por lo menos unos cuantos puntos, como les dije. Mínimamente esta cantidad de puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y puede haber más. Bueno, ¿a qué le llamamos estudio de las ecuaciones? Cuando se habla de estudiar una ecuación, se consideran determinar las intersecciones con los ejes, las simetrías, las asíntotas y la extensión, y finalmente trazar la gráfica correspondiente. Para hallar la intersección con el eje X, se debe hacer y igual a 0 en la ecuación y se debe despejar la variable X. Análogamente, para hallar la intersección con el eje Y, se debe hacer X igual a 0 y se despeja Y. Simetría. Si una ecuación no se altera al sustituir x por menos x en la ecuación, entonces decimos que su representación gráfica es simétrica respecto al eje Y. Si es que no varía, entonces decimos que es simétrica. Si varía, no es simétrica.
Y de igual forma vemos para el eje X. Si una ecuación no se altera al sustituir y por menos y, su representación gráfica es simétrica con respecto al eje X. Pasa la misma cosa. Si al sustituir y por menos y en la ecuación original, la ecuación no varía, entonces decimos que existe simetría. Pero si es que tenemos lo contrario, si es que varía la ecuación, entonces decimos que no existe simetría. Bueno, si vemos que existe simetría con respecto al eje Y, con respecto al eje X, entonces tenemos que analizar también si existe simetría con respecto al origen. Es decir, simultáneamente debemos reemplazar, sustituir X por menos X e Y por menos Y en la ecuación. Si la ecuación original no cambia, entonces decimos que hay simetría con respecto al origen. También recordemos que podemos tener solamente simetría con el eje X, o puede haber simetría solamente con el eje Y, o puede haber simetría con el eje X e Y, entonces también tiene que haber simetría con respecto al origen. Es decir, si uno de ellos no es simétrico, supongan que sea simétrico con respecto al eje Y y no es simétrico con respecto al eje X, entonces decimos que no existe simetría respecto al origen. Porque para que exista simetría respecto al origen, debe ser simétrico respecto al eje Y y al eje X. Extensión de la curva o campo de variación. Debemos entender esta extensión que se refiere a que nosotros tenemos que despejar X por un lado e Y por otro lado. A eso se refiere la extensión de la curva, para ver qué valores puede tomar X con respecto al dominio y qué valores puede tomar Y con respecto al recorrido. El procedimiento a seguir para obtener los valores son: para obtener los valores que debe asumir X, se despeja de la ecuación original la variable Y. Entonces, para asumir X, entonces se despeja la ecuación original, la variable Y. Es decir, Y en función a X debe quedar para poder ver los valores del dominio, los valores que puede tomar la X. Para obtener los valores que debe asumir Y, se despeja de la ecuación original la variable X. Es decir, X debe quedar en función a Y para poder ver los valores que puede tomar el recorrido Y. Las asíntotas. Recordemos que las asíntotas son rectas. Para una curva dada, si para una curva dada existe una recta tal que a medida que un punto de la curva se aleja indefinidamente del origen, la distancia de ese punto a la recta decrece continuamente y tiende a cero. Dicha recta se llama asíntota de la curva. Esta definición implica dos cosas. Uno, una curva que tiene una asíntota no es cerrada o de extensión finita si no se extiende indefinidamente. Dos, una curva se aproxima a la asíntota más y más a medida que se extiende más y más en el plano coordenado. En otras palabras, la asíntota es una recta que pasa por el punto en donde no está definida la ecuación. Recordemos entonces, podemos tener asíntotas horizontales y podemos tener asíntotas verticales. Las asíntotas horizontales son las que se presentan en forma que coincide con respecto al eje X en el sentido, y la asíntota vertical coincide en dirección con respecto al eje Y en forma vertical. Segundo problema fundamental. Consideremos ahora el segundo problema fundamental de la geometría analítica. Dada una figura geométrica, o la condición que deben cumplir los puntos de la misma, determinar su ecuación. Ecuación de un lugar geométrico. Se llama ecuación de un lugar geométrico plano a una ecuación de la forma f de x y igual a 0,
cuyas soluciones reales para valores correspondientes de x e y son todas las coordenadas de aquellos puntos y solamente de aquellos puntos que satisfacen la condición o condiciones geométricas dadas que definen el lugar geométrico. Bueno, ahora vamos a estar viendo algunas propuestas. Bueno, acá tenemos una función y igual a x cubo menos 8x cuadrado más 15x. Aquí vamos dándole valores, como les dije, por lo menos 6 o más pares de puntos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo menos con estos 8 puntos que le damos a x, cuando x vale 0 y vale 0 también, cuando x es 1 y 8, cuando x es 2 y sale 6, cuando x es 3 y vale 0, cuando x es 4 y vale menos 4, cuando x es 5 y es 0, cuando x es 6 y es 18, y cuando x es menos 1 y es 24. Vamos a ver un primer ejemplo. Discutir y graficar las curvas cuyas ecuaciones son. Tenemos acá 16x cuadrado menos y igual a 0. Lo primero que debemos hacer es verificar justamente, esta ecuación está en función a la ecuación xy. Si está en función a la ecuación xy. Acá tenemos la primera ecuación entonces. 16x cuadrado menos y igual a 0. El primer estudio que tenemos que analizar es la intercepción con los ejes. Vemos con respecto al eje X. Para la intersección con el eje X, ¿quién tiene que ser 0? Y debe ser 0. Entonces reemplazamos aquí y resulta entonces, cuando y es 0, entonces X resulta 0 también. Entonces el primer punto de intersección tenemos en 0, 0. Con respecto al eje Y, cuando x es igual a 0, vemos que también reemplazando en la función original y también es igual a 0. Entonces la primera intersección con el eje x e y está en el punto 0, 0. Vamos al segundo. Simetría. Simetría. Con respecto al eje x, tenemos que sustituir y por menos y. Donde hay y tengo que poner menos y en la ecuación, en esta ecuación original, acá. Y si es que no existe variación con respecto a ninguno de estos signos, entonces decimos que existe simetría. Vamos a ver. En este caso hay una diferencia, entonces hay un cambio, significa que no existe simetría con respecto al eje y con respecto al eje x. Sin embargo, en el eje y, al reemplazar x por menos x, acá esta parte en la ecuación, esta parte donde dice menos x, vemos que no existe variación, entonces decimos que existe simetría con respecto al eje y. Con respecto al origen, cuando x es igual a menos x y cuando y es igual a menos y, vemos que no hay, o sea que existe una variación, entonces no existe simetría con respecto al origen. Solamente existe simetría con respecto al eje y. Habíamos dicho que podíamos tener simetría con respecto al eje x, podíamos tener simetría con respecto al eje y. En ese caso, la simetría también tendríamos con respecto al origen. Pero en este caso, como no existe simetría con respecto al eje x, pero sí con respecto al eje y, ya no cumple con los dos. Significa que con el origen tampoco va a haber simetría. Entonces, la conclusión que podemos llegar es que la curva es simétrica solo con el eje x. Vamos con el siguiente, vamos con la extensión de la curva. Acá tenemos que ir viendo los valores que puede tomar
en este caso, los valores que puede ir tomando esta x, la x que viene a ser el dominio. En este caso, como x es cuadrado, acá x no va a tener ninguna restricción. Para todo x que pertenece, en este caso u pertenece a los reales, entonces x pertenece a todos los reales. Puede tomar valor positivo, negativo, cualquier valor puede tomar acá. Todos los reales puede tomar entonces el dominio con respecto a la extensión. Asíntotas. Las asíntotas habíamos dicho que son rectas, y en esta parábola, por ejemplo, no tenemos asíntotas ni horizontales ni verticales. Es decir, no vamos a tener entonces una que coincida en la dirección así más o menos como x, y tampoco en la dirección así como y. No existe. ¿Por qué? Porque tenemos una parábola. Recordemos que y igual a 16x cuadrado es una parábola. Y luego el quinto es para ver el cuadro de valores. Como les estaba diciendo, tenemos que ir dándole por lo menos 5 o 6 valores o más inclusive para que la curva se nos forme. Como es una parábola con estos pares de puntos, entonces ya es suficiente para tener la gráfica. Recordemos que tenemos que ir dándole valores a x. Por ejemplo, acá le damos valores 0 a la función, entonces va a ser 16 por 0, va a salir 0 también en y. Luego cuando le damos a x1, entonces va a salir 16, acá y va a salir 16. Cuando le damos a x menos 1, y va a resultar 16 también. Cuando x es un medio positivo, y va a resultar 4. Y cuando x es menos un medio, y va a resultar 4. Entonces acá tenemos que ubicar esos puntos, esos pares de puntos. Lo que estuvimos viendo aquí, el 0, 0, 1, 16, menos 1, 16, un medio, 4, menos un medio, 4. Ubicamos acá los puntos. Acá está cuando es 0, 0, menos un medio, acá tenemos el otro punto que estábamos diciendo justamente, cuando tenemos entonces, cuando es un medio para x, cuando en x es un medio y es 4, justamente está acá el punto, aquí está y aquí está. Entonces con estos puntos, con este punto y este punto, ya podemos tener la gráfica de la curva. Recordemos que este punto no termina aquí ni tampoco aquí. La curva, es decir, la parábola, tiene infinitos puntos. Entonces esto se proyecta y esto se proyecta. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Por qué? Porque es una parábola, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a estudiar la segunda función. Tenemos xy menos 2x menos 1 igual a 0. Lo primero entonces analizamos, esta es la ecuación en función xy menos 2y menos 1 igual a 0. Luego el primer estudio que analizamos es con respecto a las intercepciones con los ejes. Analizamos con respecto al eje x. Con respecto al eje x, entonces tenemos que poner si y igual a 0, y eso introducimos acá en la ecuación. Donde hay y tenemos que poner 0. Acá iría 0. Acá quedaría 2x menos 1, entonces al despejar todo esto, x va a resultar igual a menos un medio. Entonces, la intersección con respecto al eje x está en el punto menos un medio, es decir, menos 0,5 para x y 0 para y. Con respecto al eje y, para hacer la intercepción con el respecto al eje y, ¿quién tiene que ser 0? X tenemos que igualar a 0. Si x es igual a 0, entonces llevamos la ecuación. Y también vemos al ser 0 aquí, entonces acá también va a ser 0, 0, esto va a ser, y acá no vamos a tener intersección con el eje x. No tenemos la intersección con el eje x. ¿Por qué? Porque al efectuar acá 0, 0 y despejamos acá, 0 no es igual a 1. Entonces, eso significa que no existe intersección con el eje. Solamente con el eje X existe intersección, y con el eje Y no existe intersección. Acá estuvimos viendo justamente. Esto significa, al llevar acá, nos sale una igualdad, pero 0 no es igual a 1. Entonces, con respecto al eje Y no hay intersección. Solamente con respecto al eje X.
simetría. Con respecto al eje X, tenemos que poner cuando y tenemos que reemplazar por menos y. Y nos damos cuenta que al reemplazar en la ecuación, en esta ecuación, aquí, justamente cuando reemplazamos menos y, acá va a ser menos y, entonces acá va a salir con signo negativo, va a cambiar el signo. Y cuando cambia el signo de la función, significa que no existe simetría. Por eso, con respecto al eje X, entonces no existe simetría. Por eso acá el signo desigual, no existe simetría. Con respecto al eje Y, tiene que ser cuando X reemplazamos por menos X. ¿En dónde? Acá en la ecuación otra vez. Acá va a ser menos X, va a salir menos, acá va a ser menos, acá va a salir más. Entonces va a cambiar también el signo de la ecuación. Entonces tampoco con respecto al eje Y existe simetría. Y al no existir con respecto al eje X e Y, con respecto al origen, tampoco va a existir simetría. Entonces podemos concluir con respecto a esta función que la curva no es simétrica ni con respecto al eje X, ni con respecto al eje Y, y tampoco con respecto al origen. Entonces ya vemos también que hay funciones que no tienen simetría con ningún eje. Bueno, analizamos el siguiente, que es la extensión. En la ecuación 1 hacemos un despeje. Dejamos y en función a X. Recordemos aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para dejar solo a la Y, entonces menos 1 tiene que pasar a sumar al otro miembro, ¿sí? Luego hacemos factor común entre X y 2X, estos dos. Este 1 hay que pasar al otro miembro, por eso el 1 está acá positivo, ¿sí? Y luego entonces en el otro miembro me va a quedar X y menos 2X igual a 1. Luego, entre X y 2X, que va a quedar en el primer miembro, vamos a tener factor común X. Entonces va a quedar X por Y menos 2. X por Y menos 2. Entonces, vamos despejando justamente. Podemos ver entonces. Y entonces nos resulta, finalmente, despejamos entonces otra vez. Entonces, al despejar y al dejarle solo, estos dos, acá me conviene más estos dos que está restando que pasa al otro miembro sumando, ¿verdad? Entonces, y va a ser igual a 1 más 2X, y luego lo que le está multiplicando a X va a pasar a dividir. Entonces ahí ya tenemos despejada la Y. Y igual a 1 más 2X sobre X. Y acá nos fijamos, el valor que puede tomar la abscisa en este caso sería para todo X distinto de 0. ¿Por qué? Porque el denominador no tiene que ser 0, porque si no la función no va a existir. Entonces, tiene que ser para todo X que pertenece a los reales, tal que X tiene que ser distinto de 0. Después puede tomar X cualquier valor siempre que no sea 0. Bueno, analizamos ahora las asíntotas de la ecuación 1. Habíamos visto el despeje y igual a 1 más 2X sobre X, en donde X, el denominador, igualamos a 0. Y acá tenemos la primera asíntota. En este caso, X igual a 0. X igual a 0 viene a ser la asíntota en este caso. En este caso, X igual a 0 es la asíntota vertical. La asíntota vertical entonces está en X igual a 0. Y luego, análogamente, despejando de aquí, entonces la X, entonces nos va a quedar X igual a 1 sobre Y menos 2, en donde Y menos 2 igualamos a 0. Y es igual a 2 significa que Y igual a 2 es la asíntota entonces horizontal. Y igual a 2 entonces la asíntota horizontal, y X igual a 0 es la asíntota vertical. Recordemos otra vez, en este caso, X igual a 0 viene a ser la asíntota vertical. Y igual a 2 entonces es la asíntota horizontal. Queda en este sentido, y la vertical va a quedar en este sentido, así. Vemos nuestro cuadro de valores, en donde
para poder tener nuestro cuadro de valores, acá es donde tenemos que reemplazar, en este, igual a 1 más 2x sobre x. Entonces, cuando le damos a x 1, entonces reemplazamos acá. 2 por 1, 2, 2 más 1, 3 sobre 1. Entonces el primero cuando x es 1 y es 3. Cuando x es 2, acá 2 por 2, 4 más 1, 5, 5 sobre 1, 5 sobre 2, entonces es 5 medio. Cuando x es 2 y es 5 medio. Luego menos 1 llevamos acá en la ecuación otra vez. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1 sobre 1, entonces queda menos 1. Menos 1 dividido 1 queda 1. Ahí está, justamente es lo que estaba diciendo. Acá vamos a reemplazar 2 negativo. Acá es menos 2 más 1 menos 2. Entonces, cuando x es menos 1, cuando x es menos 1, entonces acá tiene que cambiar su signo. Resulta acá menos también y menos sobre 1. Menos 1 sobre 1, acá tiene que ser 1. Es decir, acá por ejemplo tenía que ser, cuando x es menos 1, acá, este valor, acá va a ser negativo 2. Le quitas 1, te va a quedar menos 1. Sobre 1 va a quedar menos 1. Acá este signo está mal. Acá tiene que ser negativo también. Es decir, cuando x es negativo, y también tiene que resultar negativo. ¿Está? 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1 sobre... Ah, no, perdón. Resulta que acá tenemos, va a salir negativo 1, pero la x también es negativo, entonces menos 1 dividido menos 1, sí, está bien, perdón. Entonces cuando x es menos 1 y resulta 1, ¿por qué? Porque en el numerador quedó menos 1 acá arriba al efectuar esto, al efectuar acá arriba, y acá abajo también es menos 1, entonces menos 1 dividido menos 1 da más 1, está bien. El siguiente punto, cuando le doy a x menos 2, va a ser menos 2 por 2, va a ser menos 4 más 1, va a ser menos 3. Menos 3 sobre menos 2 va a ser menos 3 medio. ¿Correcto? Con estos puntos por lo menos entonces acá podemos ir dándole más puntos, ¿verdad? Por lo menos le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por lo menos, ¿verdad? Y nos va a ir saliendo en esta forma. Acá vamos a tener con respecto a la asíntota horizontal que dijimos, acá está, igual a 2, y la asíntota vertical en x igual a 0, que es acá, justamente coincide con el eje, acá en este caso este es x igual a 0 y este es y igual a 2. Acá está la curva, una curva, acá está, es una hipérbola equilátera, acá es una hipérbola, acá está justamente esta curva y este es el otro pedazo. Recordemos que a la asíntota, la curva se le tiene que aproximar, no le tiene que tocar a la asíntota acá, en este caso horizontal, y acá tampoco a la asíntota vertical. Acá también lo mismo, se va a ir aproximando a la asíntota horizontal y acá se va a ir aproximando a la asíntota vertical, pero no le tiene que tocar. Entonces así quedaría la gráfica de esa función de la hipérbola, ¿verdad? Bueno, veamos la siguiente ecuación, la siguiente curva. X al cubo más y cuadrado menos 4y más 4 igual a 0. Primero que nada, entonces vemos que la ecuación está en función a x igual a 0, x cubo más y cuadrado menos 4y más 4 igual a 0. Está en esta función. Entonces el primer estudio que hacemos es la intercepción con los ejes. Primeramente con respecto al eje x. Con respecto al eje x, entonces si y igual a 0, entonces llevamos la ecuación y en x resulta menos 1,5. Entonces existe intersección con respecto al eje x en el punto menos 1,6 para la abscisa y en la ordenada es 0. Con respecto al eje y, si x es igual a 0, llevamos la ecuación y resulta 2. Quiere decir que el punto de intersección para el eje y es, en x es 0 y en y es, la ordenada es 2, 0, 2. Luego, el siguiente estudio es la simetría. Con respecto al eje x,
nos fijamos con respecto al eje X, tenemos que reemplazar y por menos y acá, por menos y nos damos cuenta que la ecuación varía significa que no existe simetría con respecto al eje X. Analizamos con respecto al eje y también reemplazamos X por menos X y nos damos cuenta también que la ecuación varía, entonces tampoco existe simetría respecto al eje Y. Y como no existe simetría con respecto al eje X e Y, con respecto al origen tampoco va a existir, en donde tenemos que reemplazar X por menos X y por menos Y en la ecuación, y la ecuación varía totalmente. Entonces lo que podemos concluir es que la curva no es simétrica ni con respecto al eje X ni con respecto al eje Y. Y tampoco es simétrica respecto al origen. El siguiente punto, la extensión. Despejando la función va a resultar y es igual a 2 más menos raíz cúbica de menos 3, de menos x al cubo. En donde acá tenemos que ver los valores que puede tomar el dominio. Los valores que puede tomar el dominio son x menores o iguales que 0. Es decir, puede tomar valor negativo e inclusive puede tomar el 0, desde el 0. ¿Por qué puede tomar negativo? Puede tomar negativo porque como es potencia cúbica, entonces el resultado va a salir negativo y menos por menos va a dar más. Entonces, para todo x que pertenece a los reales, tal que x tiene que ser menor o igual que 0. Con respecto a la condición cuando está en este caso, cuando está en el radicando, entonces va a ser menor o igual. ¿Por qué? Porque acá la base es negativa. Y la asíntota también para esta curva no tiene asíntotas ni horizontales ni verticales. El quinto, el cuadro de valores. Le damos, cuando a x le damos 0 y resulta 2, cuando x es menos 8 quintos y resulta 0, cuando x es menos 1 y resulta 13 décimo, cuando x es menos 2 resulta 24 quinto y menos 4 quinto. En este caso justamente tenemos entonces los valores que vamos a ir reemplazando acá en la gráfica para que resulte. Acá justamente tenemos justamente en y igual a 2. Acá está el otro punto, acá va la curva, comienza aquí, va para arriba, acá va creciendo y acá la función va decreciendo. Entonces así quedaría la curva. Luego la siguiente función, y cuadrado igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 4. Bueno, tenemos la ecuación en función a x y esta expresión, y cuadrado igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 4. El primer estudio, entonces vemos la intersección con los ejes. Con respecto al eje X, acá está. Si y igual a 0, entonces llevamos aquí, cuando y es igual a 0, X resulta más menos. Significa que tenemos dos puntos de intersección con respecto al eje X, que sería más 1,0 y el otro punto sería menos 1,0. Con respecto al eje Y, la misma cosa también, cuando X es 0 y resulta igual a más menos 1 medio, en donde tenemos dos puntos de intersección también con respecto al eje Y, en donde es 0 más 1 medio y 0, menos 1 medio. Dos puntos también de intersección con respecto al eje Y. Bueno, el siguiente análisis es la simetría de la función. La curva es simétrica con los ejes y con el origen. Entonces, la curva es simétrica con los ejes y con el origen. Extensión. Despejando todo, entonces queda y es igual a más menos raíz cuadrada de numerador, que es x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 4. En este caso tenemos, por un lado tenemos para todo x que pertenece al intervalo
en este caso abierto en menos infinito a menos 2, unión intervalo cerrado de menos 1 a 1, unión intervalo abierto de 2 a infinito. Todo esto forma parte del conjunto solución. Luego las asíntotas. En la primera entonces tenemos y es igual a lo que estábamos analizando recién, en donde tenemos dos asíntotas con respecto al eje vertical, en x más 2, x igual a 2 y en x igual a menos 2. Y luego también con respecto a las asíntotas horizontal tenemos en y igual a más 1 e y igual a menos 1. Nuestro cuadro de valores, cuando x es 0, entonces tenemos y es 0, cuando x es menos 1, y es 0, cuando x es 0, en y es más menos 1 medio, cuando x es más menos 3, en y es más menos 1 tercio, cuando x es más 4 menos 4, en y es más 11 décimo menos 11 décimo, cuando x es más menos 1 medio, en y resulta más menos 24 quinto. Y luego tenemos la gráfica, que nos quedaría en esta forma. Acá tenemos la primera asíntota vertical, en este caso x igual a menos 2 y luego x igual a 2. Y luego tenemos la asíntota horizontal en y igual a 1, acá está y igual a 1, y la otra asíntota horizontal en y igual a menos 1. Y acá tenemos la primera curva, y acá tenemos la segunda, acá tenemos la otra curva y acá tenemos la otra curva. Y acá tenemos el origen, el punto 0, 0. Entonces en esta forma queda la gráfica de la función. El siguiente. Y por x cuadrado más 1 igual a 4. Entonces está nuestra ecuación en la forma f de x y, que es esta misma, y por x cuadrado más 1 igual a 4. El primer estudio que vemos entonces es la intersección con los ejes. Primeramente siempre entonces intersección con los ejes. Con respecto al eje x, si y es igual a 0, entonces tenemos la intersección con respecto al eje x. Si y es igual a 0, entonces la intersección, es decir, con respecto al eje x, entonces vemos que no tenemos intersección con respecto al eje x. Con respecto al eje y, entonces nos damos cuenta que tenemos intersección en 0 y en, con respecto al eje y tenemos y igual a 4, y con respecto al eje x no tenemos. Entonces acá tenemos punto de intersección con respecto al eje y en 0, 4. Vemos la simetría. La curva es simétrica solo respecto al eje y. Luego vemos el otro. La extensión de 1 igual a 4 sobre x cuadrado más 1, en donde despejando tenemos x cuadrado más 1 igual a 0. Entonces acá podemos ver que es para todo x que pertenece, en este caso, a los reales, en este caso, ¿sí? X que pertenece a los reales. X pertenece a los reales, para todo x que pertenece a los reales. Es decir, el valor de x puede tomar cualquier valor real. ¿Por qué? Porque tiene luego potencia par, entonces no va a tener ningún problema. Asíntota de la ecuación 1. Y es igual a 4 sobre x cuadrado más 1. Despejando acá también tenemos x cuadrado más 1 igual a 0. En donde acá tenemos que x no pertenece. X acá no pertenece justamente a los reales. En este caso, entonces no pertenece. El otro que tenemos entonces acá es cuando x es igual a más menos raíz cuadrada de 4y menos
raíz cuadrada de 4i sobre i, en donde tenemos entonces que el radicando del denominador, cuando e igual a 0, en este caso tendríamos i igual a 0 con respecto al eje y. Entonces acá acá no tenemos entonces asíntota con respecto al eje x, pero acá sí tenemos asíntota con respecto al eje, en este caso en i igual a 0, es decir, tenemos con respecto a, en este caso viene a ser la asíntota horizontal. La asíntota vertical es la que no tenemos. Nuestro cuadro de valores para valores de x. En x igual a 0, y resulta 4. Para x más menos 1 resulta y igual a 2. Para más menos 2 resulta 4 quintos. Para más menos 3 resulta 2 quintos. Luego tenemos la gráfica, que queda en esta forma. Acá está justamente. Este es la asíntota que estábamos diciendo, la asíntota horizontal la asíntota horizontal, sí, en i igual a 0 justamente. Esta es la asíntota, esta es la que coincide. Entonces la curva viene y se aproxima a esta parte, y acá se aproxima también a esta parte. No le tiene que tocar a la asíntota, a esta recta, en i igual a 0 no le tiene que tocar. Por eso acá está en i igual a 0, este viene a ser la asíntota horizontal. Siguiente ejemplo. Una recta pasa por los dos puntos A, menos 2, menos 3 y B, 4, 1. Si un punto de abscisa 10 pertenece a la recta, ¿cuál es su ordenada? En este caso analizamos. Sea el punto C 10 para X e Y para la ordenada, el punto pedido. Dado que en este caso tenemos entonces el módulo de AB más el módulo de BC igual al módulo de AC, en donde efectuando eso tenemos de AB tenemos raíz cuadrada y resulta entonces 36 más 16. La otra parte, efectuando, llevando todo en un mismo miembro, tenemos entonces más raíz cuadrada. Esta parte de BC, raíz cuadrada igual a 36 más i menos 1 al cuadrado igual a, y el módulo de C, que es igual a esta parte, raíz cuadrada de 10 más 2 al cuadrado más i más 3 al cuadrado. Acá está la ubicación de los puntos A, B y el punto genérico C. Efectuando las operaciones, entonces tenemos que i es igual a 5. Entonces acá sería i igual a 5, entonces el punto pedido sería, para C sería 10, 5. Entonces ubicamos el punto menos 2, menos 3, que está el punto A, el punto 4, 1, que está el punto B, y luego el punto pedido que está en 10, 5. Luego tenemos un problemita más. Hallar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la diferencia de los cuadrados de sus distancias a los dos puntos A igual a 2 menos 2 y B 4, 1 es siempre igual a 12. Sea el punto P cuyos par ordenados es X, Y. Es el punto pedido. Entonces vamos a tener la condición del problema, entonces distancia de BP, como justamente estábamos diciendo, leemos el problema, dice hallar el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la diferencia de los cuadrados, en este caso sería distancia de BP al cuadrado menos la distancia de AP también, igual a 12, es lo que nos dice el problemita. Entonces